Buenas tardes de nuevo. Estábamos esperando por nuestra ilustre directora del centro, por Ana. Bueno, hemos llegado aquí a la última ponencia de este segundo simposio de política pop y hemos dejado a algo muy apetecible, que eso no significa que lo anterior no estuviera bien. Sobre todo acabamos de ver dos ponencias realmente muy interesantes. Te estaba buscando, Mar, porque no te veía, que ha sido muy interesante realmente. Y yo personalmente además he aprendido y he reflexionado sobre cosas que muchas veces uno no tiene muy presentes, ¿no? Ayer decía por la tarde que teníamos a Ana Pardo de Vera y te teníamos a ti hoy, a los dos por la tarde. Y ya decía, salvo que las circunstancias climatológicas nos impidan tenerlos. Bueno, las circunstancias climatológicas nos respetaron, pero Ana nos transmitió sus disculpas porque tuvo una enfermedad de última hora que le ha impedido estar aquí, ¿no? En todo caso, tenemos con nosotros a Enric Juliana, que ha hecho un enorme esfuerzo por venir desde Madrid aquí, en el medio del juicio del procés que está siguiendo como corresponsal político de La Vanguardia en Madrid, en justo la semana anterior al comienzo de la campaña electoral, que le va a tocar muy directamente seguir por múltiples razones. Enric Juliana es conocido por todos vosotros, no solo por ser director adjunto de La Vanguardia y por sus artículos que escribe en La Vanguardia, por haber detentado la corresponsalía de este periódico, por ejemplo, en Italia, por sus publicaciones, ¿no? El último, sin ir más lejos, con Pablo Iglesias, que acaba de salir aquí mencionado, ¿no? Particularmente, España en el diván ha sido una obra que yo creo que es de referencia, ¿no? Y después por su participación en numerosos tertulias, en medios de comunicación, cadena SER, en Televisión Española, sin ir más lejos. Yo creo que venías ya con la maleta hoy desde Torre España ya para aquí, para Lugo, ¿no? Por lo tanto, estamos muy agradecidos y sin más, ya os dejo con él, que es realmente a quien venís a escuchar. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia hoy aquí y muchísimas gracias por la invitación. A mí siempre, cuando puedo, me gusta mucho venir a Galicia, y donde he estado varias ocasiones en estos últimos 15 años. Pongo estos 15 años como referencia, puesto que es el tiempo que llevo ubicado en Madrid, haciendo la crónica política, pero con una voluntad desde el primer día de no quedar recluido en Madrid, de intentar moverme en la medida de lo posible por España, porque creo que uno de los problemas que en ocasiones adolece el periodismo en nuestro país, entre los diversos problemas que hay, que hoy están ya bastante encima de la mesa y un poco a la vista del público, uno de ellos es que estamos demasiado concentrados en Madrid, las cosas de Madrid, que es una olla de garbanzos que hierve día y noche, y siempre parece que pasen muchas cosas, luego pasan, pero tampoco tantas, y no estaría de más recorrer más el país, porque España es un país con muchos matices, ¿no? Y pienso que para tener una comprensión general de lo que está ocurriendo en España es necesario recorrer España, ir recorriéndola, ir un poco captando sus matices, ¿no? Esto es lo que, en la medida que me ha sido posible estos años, he intentado hacer, aprendiendo. Creo que he aprendido algunas cosas sobre España en estos 15 años. Y bueno, y ahora vienen las elecciones. Cuando me llamaron, me dijeron esto, el título es La política pop. Digo, caray, es que yo soy más bien, ya soy clásico, ¿no? Pop, yo no tengo, bueno, hoy me he intentado poner una camisa un poco pop para como Mariano que vaya a juego con el título, ¿no? Pero no, yo les haré un corte clásico, y quizá con un final pop. Primero, yo lo que quería sobre todo comunicarles pienso que es importante en una
campaña electoral que efectivamente es pop, porque se habla mucho, tiene un carácter simbólico muy fuerte en estos momentos, se habla, cada día se está tirando de la anécdota para intentar llegar a la categoría, se está huyendo hasta la fecha, veremos qué ocurre en las próximas semanas, de los temas importantes, de los temas nucleares. Se discute poco de la economía, se discute poco de las pensiones, se discute poco de los temas que son difíciles de resolver en los momentos actuales con un blanco o un negro, con un sí o un no, con 140 caracteres, porque las cosas complicadas no son, y sobre las que es difícil tomar posición, y sobre las que hoy, particularmente hoy, incluso es difícil efectuar pronósticos fiables y sólidos, ¿no? Y por lo tanto creo que en estos momentos la nota para mí más dominante de la situación, insisto, vamos a ver qué ocurre en estas próximas semanas, porque evidentemente se tendrá que bajar a los temas más importantes, pero vemos cómo las organizaciones políticas que van a concurrir en las elecciones, los candidatos están circulando por carreteras laterales. Esto sí, con los altavoces a todo gas, ¿no? Pero fijémonos que se habla muy poco, insisto, de la economía. Y eso nos indica alguna cosa, ¿no? Nos indica que efectivamente estamos en un tiempo muy especial, de cambios, de muchos cambios, que se están sobreponiendo muchísimos cambios. En realidad, creo que es una de las épocas, posiblemente, en las que se estén produciendo más cambios en el orden del funcionamiento de las cosas, sobre todo derivados del desarrollo tecnológico, en muchísimo tiempo. Hay quien sostiene, los especialistas en la tecnología digital, dicen que este es el momento de mayor acumulación de cambio tecnológico que se ha producido jamás en la historia de la humanidad. Y estos cambios los estamos viviendo en España y en Europa y en Occidente en general en un contexto de paz, de mucha tensión, de mucha preocupación, de mucha incertidumbre psicológica, de mucha dificultad para imaginar el futuro como será, de mucha dificultad para responder satisfactoriamente a la pregunta fundamental, yo creo, de las sociedades humanas, que es ¿qué cabe esperar? Esta pregunta hoy no tiene una respuesta muy clara y por lo tanto eso inunda a las sociedades de incertidumbre, que es menor en aquellas sociedades, y me estoy refiriendo ahora pues a países como China, países como India, países como de otros países del Extremo Oriente que han tenido un desarrollo económico muy rápido en los últimos decenios y que muchísima gente en poco tiempo ha pasado de una situación de gran penuria a una cierta situación, un cierto bienestar, ¿no? Evidentemente su mirada sobre el futuro no es el mismo que el de las sociedades occidentales, que son sociedades que han alcanzado cimas de bienestar muy notables y que además en estos momentos estamos sufriendo, lo sabemos bien, otra característica que es un proceso de envejecimiento de la sociedad que hace que su mirada sea distinta. Los occidentales en estos momentos tenemos una mirada más bien pesimista sobre el futuro. No sabemos el futuro, tememos el futuro, los orientales lo temen menos. Yo creo que este es un dato. Estamos, dicen los especialistas, voy a intentar dibujar elementos de contexto, de ir de lo general, por lo tanto, a lo particular. Estamos en uno de los momentos de mayor aceleración del cambio tecnológico que ha conocido la experiencia humana y voy a darles algunos datos a partir de datos que nos hace poco en La Vanguardia, el comité de dirección, pues organizamos algunas comidas, un grupo reducido de personas, y vino el presidente de Telefónica que nos ilustró sobre algunos datos bastante interesantes sobre las dimensiones del cambio tecnológico. Por ejemplo, cualquier teléfono móvil de estas características, una Smart, en estos momentos tiene una capacidad de procesamiento de datos, cualquier teléfono de los que probablemente llevamos todos los que estamos en la sala,
360.000 veces superior a la capacidad de procesamiento de datos que tenía la NASA cuando envió al primer hombre a la Luna. O sea, este trasto es 360.000 veces más potente en la capacidad de procesar datos que lo que tenía la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, cuando envió el Apolo 11, creo que fue, a la Luna. En estos momentos, en el mundo, están conectados a través de Internet 6.000 millones de personas y cosas. Digo cosas porque sabemos que ya empieza a haber dispositivos automáticos que están conectados a la red, ¿no? 6.000 millones de personas y cosas están conectadas a Internet. Pero el cálculo que hacen las compañías tecnológicas es que en 7 años habrá 70.000 millones, cambio el orden, de cosas y personas, porque serán muchas más cosas que personas, que estarán conectadas a Internet. En el momento que esto se produzca, y esto se producirá en el plazo de unos 7-10 años, pasaremos de 6.000 a 70.000, el cambio de dimensión de la economía y del funcionamiento del mundo será absolutamente, es difícil de imaginar en estos momentos. Y este es estamos en el umbral de este salto. En estos momentos estamos en el umbral de este salto. Y esto nos explica algunas de las tensiones importantes que en estos momentos está habiendo en el mundo, que empiezan a ser legibles para el gran público. Hay algunas, los focos de conflicto en el desarrollo tecnológico son conocidos por los expertos desde hace años, pero los que no tenemos ese nivel de especialización empezamos ahora a percibir exactamente un poco de qué va la película, un poco. Y creo que en los próximos tiempos lo iremos viendo. En estos momentos sabemos que una de las luchas importantes en los próximos tiempos, ya ha empezado, es la lucha por el control de lo que se llama el 5G, que es la nueva banda de Internet, que es la banda de Internet que permitirá efectuar este salto, es decir, de una banda que multiplicará por aproximadamente 50 la velocidad actual, la capacidad actual de la banda de Internet, con lo cual todos los dispositivos actuarán todavía con mayor rapidez y permitirá que permitirá pues que haya coches que se están ensayando que funcionen solos, sin conductor, permitirá un nivel de automatización de múltiples funciones que en estos momentos aún no la actual banda de Internet no permite, porque no sostiene no tiene suficiente capacidad de procesamiento, ¿no? Bueno, la lucha por el desarrollo de esta tecnología es hoy uno de los centros es uno de los puntos importantes de la tensión internacional. Cuando leemos todas estas tensiones crecientes entre Rusia y China, entre Estados Unidos y China, el punto crucial, no el único, no exclusivamente, uno de los puntos cruciales es este, quién lidera este desarrollo, ¿no? En estos momentos, ante sorpresa occidental, China, que hace 10, 15 años era un país que parecía, esto al menos era el discurso que se había construido desde Occidente, es decir, no os preocupéis, sí, China se ha convertido en la gran fábrica del mundo, pero los chinos van a dedicarse a fabricar cosas relativamente sencillas, que les van muy bien, que las fabriquen ellos, puesto que sus obreros cobran la mitad de la mitad de la mitad que un obrero occidental. Entonces todas las fábricas empezaron a montar naves en China. Les salía más barato, aunque tuviesen que pagar costes de transporte desde China o cualquier otro lugar del mundo. Pues bien, ante la sorpresa general, el sistema chino ha sido capaz de efectuar una planificación muy eficaz de sus esfuerzos y en estos momentos China se está revelando como una potencia tecnológica con una capacidad insospechada, porque durante los últimos 10 años ha puesto a una parte importante de su población a trabajar en ese campo y ha generado hay más ingenieros en China en estos momentos que en Estados Unidos, para entendernos. Y esta gente hoy está en condiciones de competir con las empresas norteamericanas en el desarrollo del 5G. Y una parte de las tensiones en curso
giran alrededor de esto. Vuelvo al ejemplo del teléfono móvil. Este teléfono móvil es un buen ejemplo, pero es de la marca Huawei, que es una marca china que hace 10 años apenas conocíamos. Esta marca hoy es la que vende más teléfonos móviles en el mundo. Ha superado ya a Samsung. Son los que en estos momentos esta empresa lidera en China el desarrollo del 5G. Pero fíjense, este aparato ha tenido bastante éxito en el mercado, en Europa, por un motivo, porque hace unas fotos extraordinarias, muy buenas. Es una de las mejores cámaras digitales. Y cuando uno se fija exactamente en qué consiste esta cámara, es la cámara Leica. La cámara Leica es la casa de óptica alemana de mayor fama, con más de 100 años de historia, que empezó haciendo las mejores cámaras de fotografía que se conocen, ¿no? Bueno, entonces, ustedes cuando vean que Trump dispara en bala contra los alemanes, cosa que cualquiera que haya seguido la política internacional en los últimos 30 años le deja absolutamente perplejo. Nunca habíamos visto a un presidente norteamericano desde el año 45 disparando en bala contra los alemanes. Es por esto. Por esto y por más cosas, porque los alemanes, que tienen buena tecnología en algunos campos, han establecido buenos acuerdos comerciales y alianzas tecnológicas con China. Y ahí lo tenemos, ahí la alianza de los alemanes con los chinos está ahí sintetizada en este. Y estas son una parte de las tensiones que ahora hay en el mundo. Ayer tuvo lugar en Washington la Asamblea General de la OTAN. Saben, aquí otra de las cosas sorprendentes que ocurre es que ahora Estados Unidos hace ver que se desentiende de la OTAN. Es decir, esto ya no sirve para nada, esto que si lo quieren ustedes mantener en pie, paguen, ¿no? Y nosotros ya no pensamos pagar más, ¿no? Con un lenguaje que además los Estados Unidos se había ahorrado de utilizar durante decenios, ahora lo utilizan, un lenguaje mucho más abrupto. Pero ayer dieron un paso más y advirtieron a los países miembros de la NATO, de la OTAN, que si cualquiera de ellos efectuaba contratos con la compañía china Huawei para que desarrollase las plataformas de 5G en sus respectivos países, que Estados Unidos ha tomado la decisión de dejar de compartir información de inteligencia militar con los países occidentales que lleguen a acuerdos con China o concretamente con esta compañía para el 5G. Es decir, los americanos dicen: estos son nuestros adversarios, si ustedes colaboran con nuestros adversarios, olvídense, les vamos a cortar el flujo de información, nuestros servicios de información. Eso se la pagan ustedes la información, nosotros no la vamos a pasar. Bueno, esto son señales de una nueva Guerra Fría, distinto signo de la que hubo después de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente finales del siglo XX, pero son señales de una nueva Guerra Fría. Y estos son elementos que hay que considerar y que enmarcan. Si ustedes me dirán, ¿y esto con las elecciones en España qué tiene que ver? De forma inmediata, de forma directa, de forma determinante, poco, pero tiene que ver. Porque este es el contexto, un elemento muy importante del contexto en el que hoy nos hallamos. Es decir, estamos en un contexto de una nueva Guerra Fría, que no sé si es la expresión, nos sirve para entendernos, quizás adolezca de precisión, puesto que el tipo de conflicto que ahora está surgiendo no es del todo equiparable al que existió entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 90. Pero este es un elemento muy importante. Acaba de pasar una cosa, creo que ayer quizás se habló de eso, un país del G7, un país importante de la Unión Europea como es Italia, acaba de hacer de manera muy teatral la adhesión a la nueva ruta de la seda, que es este proyecto chino, de un amplio proyecto de despliegue de una ruta comercial, en definitiva es un programa de alianzas económicas de China con diversos países del mundo, sobre todo de europeos y asiáticos,
y un país del G7 con un papel muy importante en Europa se adhiere, pero lo hace además de una forma muy ostensible, rompiendo una cierta disciplina europea y una cierta disciplina en el campo atlántico. Eso también es importante, eso también nos incumbe, porque quiere decir que de nuevo el área mediterránea vuelve a ser un área sensible. Cuando se produjo la anterior Guerra Fría, el área mediterránea ya fue un área muy sensible. En realidad, la transición española a finales de los años 70, en muchos aspectos, estuvo condicionada por las líneas básicas de la Guerra Fría. Esto, la historiografía española, que en algunos casos, en algunos, no todos, ha tenido cierta tendencia, sobre todo en los últimos años, a crear un relato excesivamente mítico, a mi parecer, de la transición. Este dato lo ha pasado un poco por alto, ¿no? Pero es un dato, para comprender la transición hay que tener en cuenta el contexto mediterráneo en el contexto general del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Bueno, el Mediterráneo vuelve a ser una zona sensible. Acaba de ocurrir esto. Italia ha desafiado a la Unión Europea, ha desafiado de alguna manera a Estados Unidos, que le advirtió que esa alianza no era conveniente. Pero en el área mediterránea están pasando más cosas, ¿no? Y algunas de ellas las conocemos y otras solo de una manera a vuela pluma. Voy a citar algunas también para acabar de completar este dibujo de contexto, de cosas que están pasando ahora. Bueno, en estos momentos vuelve a haber guerra en Libia. Libia, saben que el Estado colapsó con la caída del coronel Gaddafi, es un país sin Estado. Esto es una novedad también que viene después de la Guerra Fría. Mientras estaban Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética disputándose el mundo, en cada país había Estado. Y detrás de cada Estado o estaba Estados Unidos o estaba la Unión Soviética. Pero en cada país del mundo había Estado. En el momento en que esa tensión se rompe, se diluye, en algunas zonas del mundo el Estado colapsa y desaparece. Y se producen agujeros. Cito Haití, Somalia, para poner dos ejemplos más o menos ubicables en el mapa. Libia es uno de ellos. Este está cerca, no está muy lejos de Barcelona y de Alicante, en avión. Y todavía está más cerca de las costas del sur de Italia o de la isla de Sicilia, ¿no? No hay Estado, el Estado colapsó. El país está dividido en dos, prácticamente, la parte oriental, la parte occidental, que es la que más o menos ya corresponde a viejas divisiones, incluso de la época del Imperio Romano, y en estos momentos hay una lucha abierta, y la parte oriental, controlada por un general que se llama Haftar, que tiene el apoyo de Rusia y de Egipto, está marchando en estos momentos con tropas y vehículos blindados sobre Trípoli. Hay una negociación sobre el futuro de Libia que va a empezar en unas semanas y ha decidido mover el tablero. Veremos cómo acabará, pero hay en estos momentos un escenario de guerra civil en Libia, a los pies, a menos de una hora en vuelo desde Sicilia, para entendernos, ¿no? Bueno, hay una situación de colapso de régimen en Argelia. Argelia, el país más hermético en estos momentos del norte de África. No sabemos cómo acabará. El ejército ha forzado la salida, la dimisión del presidente Bouteflika, que es un hombre que prácticamente está más muerto que vivo, pero que era de alguna manera el estandarte de un grupo de poder que al perder el estandarte está a punto de perder el poder. El ejército, ante las protestas en la calle, la ha echado, la ha obligado a dimitir, y para intentar recomponer la situación, para intentar frenar una nueva revuelta popular, que esto no es Túnez. Túnez, en efectos para entender, económicos, demográficos, es una provincia de Argelia. Túnez es muy pequeño. Argelia es inmensa, vive mucha gente en Argelia, muchos jóvenes. Este es un dato fundamental para entender todos los conflictos que existen y que van a existir y que seguramente se van a acentuar en el norte de África y en África.
Y además tiene otra característica, tiene unas reservas extraordinarias de gas natural. Y además eso a nosotros nos incumbe directamente, porque una parte muy importante, creo que del orden del 50% del gas que alimenta nuestros hogares y nuestras industrias, viene de Argelia. A diferencia de lo que ocurre en Alemania o de lo que ocurre en otros países europeos que dependen del suministro ruso, nosotros tenemos el suministro argelino. El acueducto, el gasoducto que va desde el desierto de Argelia hasta las costas españolas, que si no recuerdo mal, atraviesa el mar y entra en España por Almería, ese gasoducto tiene en Argelia lleva el nombre de Pere Duran Farell. Pere Duran Farell fue un empresario catalán, el presidente de Catalana de Gas, que fue el hombre que primero interesarse por la compra, por la importación de gas natural. Primero de Libia, después de Argelia. El suministro de gas natural argelino a España es fundamental para la economía española. España ha intentado, y ahí hay dificultades con países europeos, que el gasoducto siga hacia Europa para ofrecer desde España una alternativa al gas ruso. Estamos hablando de cosas de una cierta importancia. Bueno, pues hay una crisis en estos momentos de Estado en Argelia, lo cual no quiere decir que el suministro de gas se vaya a interrumpir, pero como ustedes pueden suponer, una lucha por el poder en Argelia girará alrededor de la compañía Sonatrach, que es la compañía estatal del gas. Esto también nos importa, pero de eso hablamos muy poco. Primero porque la información disponible no es mucha. Los que la tienen no la comparten y por lo tanto hay que leer la prensa francesa que siempre está un poco más enterada de las cosas del norte de África que nosotros, ¿no? Libia, Argelia, Marruecos. Ustedes saben que es tradición del presidente español, cuando un presidente español gana las elecciones o accede al poder, su primer viaje es a Marruecos, el segundo es a Portugal, pero primero se va a Marruecos. Y ustedes seguramente vieron que cuando Sánchez es elegido primer ministro, no va a Marruecos. Y no porque Sánchez sea un inepto en materia internacional, por falta de ganas o porque tenga alguna manía al rey de Marruecos. No, es que no fue porque el rey de Marruecos no estaba. Pero no estaba un mes, no estaba 2 meses, no estaba 3 meses, no estaba 4 meses, está en París. El rey de Marruecos vive en París, en realidad. Y en Marruecos hay una crisis latente que un día veremos cómo la manejan, pero hay una crisis de Estado también latente. El rey de Marruecos actual no es el padre, el célebre Hassan, ¿no? No fue hasta hace poco, porque ese hombre no estaba en Rabat. Si no está, no lo puede ir a ver, ¿no? Le habían operado, en fin, pero ya está. Quiero decir, con todo ello, bueno, y paso por alto del retrato europeo, porque lo tenemos más fresco, es más conocido, la situación del Brexit, los problemas en Francia, en fin, toda la problemática europea sobre la que discutimos con mayor intensidad, sobre la que tenemos más información, con lo cual, es decir, voy sumando, ¿no? Es decir, estamos en un contexto de cambios tecnológicos sobre los cuales no conocemos muy bien exactamente todo, pero sí tenemos una cierta idea, sí sabemos que nos dibujan un futuro difícil de imaginar, difícil de saber exactamente cómo va a ser y sobre todo de qué manera va a modificar nuestras condiciones de vida, de qué manera va a modificar nuestras condiciones de trabajo, si nos va a favorecer en el trabajo, nos va a perjudicar, si nos va a potenciar o nos va a echar, si nos va a mejorar la vida y hacerla más fácil o nos la va a complicar, si estamos bien ubicados, estamos en el lugar adecuado o no estamos en el lugar adecuado. No tenemos respuestas claras. Entonces el problema para mí en estos momentos es que la política difícilmente puede dar respuestas a estas preguntas o estas incertidumbres, puesto que no está en su mano, no de la política, sino de ninguna instancia hoy
real, ninguna instancia puede dar respuesta. Es un proceso de cambio que va con una dinámica muy fuerte, muy marcada por la aceleración, a la cual nadie puede dar una respuesta tranquilizadora, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ante ello, pues la gente opta por tener actitudes que responden a su carácter, a su psicología, a su experiencia personal e incluso a su punto de vista ideológico. Hay personas que son más optimistas de natural respecto al futuro que otras. Hay gente que ve lo que pueda venir siempre con pesimismo, todo lo que cambie será para peor, y otros que en cambio pues la curiosidad les incita a un cierto optimismo vital. Tengo ganas de ver cómo cambia el mundo, me apetece ver cómo cambian las cosas y me apetece incluso que las cosas me cambien a mí mismo, ¿no? Creo que así, en resumidas cuentas, es el contexto en el que vivimos nosotros, en el que viven todas las sociedades europeas, unido pues que ello en sociedades que hemos acumulado a lo largo de estos 4 o 5 últimos decenios, nosotros de una manera más rápida en los últimos 20, 30 años, pues bueno, unos estándares de bienestar y de protección social que no se habían conocido hasta la fecha y que todos nosotros hoy sabemos que estos estándares pueden estar en riesgo. Y por lo tanto, eso coloca a las sociedades en una actitud nerviosa, como mínimo, preventiva, desconfiada. Y esta es la nota. Y sobre esa nota incide la política. Esto básicamente es lo que yo les quería un poco subrayar como elementos de contexto. Lo digo porque muchas veces, y se ha convertido ya en una expresión reiterada, es decir, no, los políticos no dan respuesta. Bueno, no voy a hacer yo ahora aquí una defensa de los políticos en un sentido radical del término, porque creo que desde el periodismo, desde cualquier posición ciudadana hay que tener una actitud crítica respecto a la política, pero sí quisiera señalar de que hemos de saber exactamente más o menos dónde estamos, ¿no? Y hemos de ser conscientes de que hoy la política no está en disposición de poder dar respuestas a muchas de las preguntas que se plantean. Lo cual no quiere decir que la política no sirva para nada. La política tiene en sus manos decisiones muy importantes. Y quizá el problema de la política es que en ocasiones le falta la sinceridad de comparecer ante la sociedad y decir, miren, no sabemos. Ese no sabemos, claro, es muy peligroso, ¿no? Seguramente los expertos en comunicación dirían, oiga, ni se te ocurra salir un día en televisión y decir, oiga, no sabemos. Y por lo tanto yo les puedo asegurar que en los próximos 3 años ustedes van a cobrar la pensión, pero después no sabemos esto. Claro, el asesor de comunicación se suicida en directo aquel día, ¿no? Pero como todo el mundo, la gente sabe, y la gente sobre todo intuye, la gente tiene nariz, y sabe leer lo que no le dicen, o lo que le dicen, según cómo le dicen, la gente sabe que las respuestas, que muchas veces son tremendamente contundentes, y ahí es donde estamos. Y ahí creo que es el marco de estas elecciones, y luego ya, si vamos descendiendo, pues entraremos en toda la casuística de la competición entre partidos, lo que representa cada partido, en fin, yo creo que en estos momentos, así para hacer una síntesis rápida y para no alargarme demasiado, pues hombre, los elementos determinantes de estas elecciones es que el elemento más novedoso es la fragmentación de la derecha o del centro derecha, que no se había producido en los términos que se produce en estas elecciones en ninguna convocatoria electoral desde el año 1977. Ahí sí quiero llamar la atención sobre un dato que me parece importante también, para comprender un poco el proceso electoral como se plantea, que es el siguiente, es decir, en un país la vida política, la dinámica de partidos gira alrededor de un eje siempre muy importante, que es la ley electoral. La ley electoral organiza la vida política de un país.
sistema de partidos obedece en última instancia a la ley electoral. Si se cambia la ley electoral, como ha ocurrido en algunos países, no tarda en cambiar el sistema de partidos. Bueno, la situación española, y en eso también hemos de ser conscientes, de ahí presentamos una cierta singularidad, es que el régimen electoral español es muy estable. Otros países europeos han cambiado con una cierta frecuencia la ley electoral. El caso para mí más extremo es el caso italiano. Italia ha cambiado como 10 veces la ley electoral en los últimos 15 años. Por esto, el galimatías es extraordinario porque apenas el sistema de partidos se ha adaptado a una ley, cambian la ley, ha de volver a cambiar el... En cambio, nosotros mantenemos la misma ley electoral desde hace más de 40 años. La ley del 77 es la que sigue vigente, sobre todo por un motivo poco conocido, que es que la ley electoral está protegida por la Constitución. Es decir, los elementos básicos de la ley electoral, que es la elección de los diputados por provincia y la proporcionalidad en lo que es la elección de los diputados al Congreso, está recogido en el artículo 68 de la Constitución. Para hacer una modificación seria, importante, de la ley electoral, hay que modificar la Constitución. Modificar la Constitución es posible, pero sabemos que es muy difícil, porque la prueba de ello es que apenas se ha tocado la Constitución en los últimos 40 y tantos años, ¿no? Por lo tanto, eso significa un marco de estabilidad. ¿Y esa ley electoral qué características tiene? Bueno, esta es una ley que se la diseña el gobierno de Suárez antes de las elecciones de junio del 77, incluso antes de la legalización del Partido Comunista de España, que de alguna manera marcó un poco el punto de partida hacia las elecciones, que de alguna manera estaba pensada para que un partido del corte de UCD, un partido moderado de centro, que fuese capaz de ganar en las provincias pequeñas, pudiese acercarse a la mayoría absoluta. Es decir, quien gana en la España interior tiene muchas posibilidades de acercarse a los 170 diputados, ¿no? Claro, ¿cuál es la novedad de estas elecciones? Y vamos a ver hasta qué punto eso es así o no es así. Yo les invito, si les tienen curiosidad por ello, a prestar el 28 o el 29 atención al resultado por provincias, ¿no? La cuestión es la siguiente. En las provincias menos pobladas, bueno, esto lo sabemos desde el principio, pues bueno, tienen prima en el sentido de que para obtener un diputado por Ávila o un diputado por Palencia, pues hacen falta menos votos que para obtener un diputado por Madrid o un diputado por Barcelona. Hay menos diputados que en una provincia grande, por lo cual quiere decir que no todos los partidos pueden obtener representación. Por lo tanto, esa menor asignación de diputados de alguna manera modifica la proporcionalidad, porque los que no alcanzan se quedan fuera, ¿no? Bien. El sistema está establecido de tal forma que el partido moderado, para entendernos, partía con una cierta ventaja en la España interior. Los de UCD calcularon lo siguiente, que con el 36%, el partido que tuviese mayor implantación en la España interior podía llegar prácticamente a la mayoría absoluta. Y que en cambio el Partido Socialista, con menos implantación electoral en la España interior y con mayor implantación en la España de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, etcétera, necesitaría el 39 o el 40%. Pequeño desnivel, ¿eh? Pero esto, no hay sistema electoral que no favorezca a alguien a priori, ¿eh? Bien. La novedad de estas elecciones es que la oferta mayoritaria en la España interior se ha dividido en tres, lo cual podría provocar que el Partido Socialista sea el partido más votado en la mayoría de las provincias de la España interior. Y ser el más votado también en Madrid, en Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la paradoja sería que el efecto UCD beneficiase en esta ocasión al Partido Socialista. Lo pongo en condicional porque hay que ver si eso se va a llevar a cabo o no, ¿no?
Por lo tanto, quiere decir que con un 30, 31 o 32% el Partido Socialista pegaría una subida hacia arriba importante. No llegaría a la mayoría absoluta, pienso que eso en estos momentos no está en absoluto a su alcance, pero sí podría situarse por encima de los 130 diputados. Hoy es uno de los perfiles de la situación. Todas las encuestas dicen pues, que el PSOE está en el umbral del 30%, y entonces, en lo que queda de aquí al día 28, lo que hay que ver es cómo queda la división del voto conservador o del voto de centro-derecha, difícil aquí encontrar el concepto exacto, entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ese reparto entre esos tres partidos, ¿cómo se establece? Evidentemente, el Partido Popular efectuará, y yo creo que ya lo está haciendo, un esfuerzo para intentar levantar el voto útil, es decir, una fuerte apelación al voto útil. Le digo, si usted no quiere que gane Sánchez, vóteme a mí, porque todo lo demás es perder el tiempo, ¿eh? Y eso nos explica los tonos fuertes que está empleando hoy el candidato del Partido Popular, que ha de competir con un partido de extrema derecha que está utilizando un lenguaje que incluso el PP en sus momentos más bravíos ni siquiera había utilizado. Creo que empieza la campaña electoral dentro de unos días en Covadonga. Con todo esto está dicho todo. Y luego tiene un partido que se proclama de centro liberal, que vamos a ver exactamente qué espacio le queda en este combate, ¿no? Este es el rasgo principal de estas elecciones. Por otro lado de la izquierda, ver exactamente pues Podemos cuál es su descenso, a dónde llega, o si una vez constatado que hay descenso de Podemos, que esto parece bastante claro, cuál puede ser su margen de recuperación durante la campaña electoral, porque eso también tiene importancia a la hora de la asignación de escaños, sobre todo en aquellas provincias donde pues ya no se disputan 3 escaños, sino que se disputan 4 o 5 escaños, ¿no? Donde sí que Podemos tiene posibilidades, ¿no? Y finalmente queda, y con ello acabaré, la situación en Cataluña, que es como Cataluña sirve en estos momentos para explicar o para intentar explicar o justificar y argumentar muchas cosas. Yo creo que demasiadas incluso para Cataluña, que no deja de ser una comunidad con 7 millones de personas, una ciudad muy importante como es Barcelona, da para bastante, pero quizá le estamos pidiendo demasiado. Es decir, Cataluña no lo explica todo lo que está pasando en España. Y me preguntaban, antes de venir aquí, del progreso de Lugo, quería hacer unas preguntas para una entrevista, y Cataluña, el factor Cataluña. Bueno, el factor Cataluña sin duda alguna es importante, ¿no? Pero se está abusando un poco. Les invito también a hacer otra verificación de datos el día 29. Fíjense ustedes el día 29 en los resultados en Andalucía. Y comprobemos el día 29 si el PSOE saca en Andalucía más votos que el 2 de diciembre. Porque se estableció en Madrid, especialmente con mucho ahínco, la doctrina, no, el resultado de Andalucía depende de Cataluña, es lo de Cataluña. Si eso es así, como verdad, si este es el factor absolutamente determinante de lo que pasó en Andalucía el 2 de diciembre, Sánchez ha de hacer un resultado peor que el de Susana Díaz. Porque a Sánchez ha sido frontalmente acusado, en fin, de comercio carnal con los soberanistas catalanes. Si Sánchez saca más votos que el PSOE de Susana Díaz el día 28 de abril, es que alguna cosa falla aquí, ¿no? Quiere decir que hay más factores que explican el comportamiento político y electoral de los ciudadanos. Mi opinión es esa, que hay más factores. No voy a decir con eso que el tema de Cataluña no influyese en el voto andaluz, seguramente que influyó, no lo pongo en duda, pero pienso que el factor, la gente no se levanta en Sevilla, en Madrid, en Vigo, en
Zaragoza, pero lo primero que hace al despertarse y abrir los ojos es pensar en Cataluña. Estoy absolutamente convencido de que es así. Y a veces yo lo de Barcelona lo explico, porque hay también un cierto segmento de la sociedad catalana que cree que efectivamente el resto de España lo primero que hacen por la mañana es pensar en Cataluña y desearles mal, ¿no? No, es que la gente está en sus cosas en general, ¿no? Es decir, que atiende, en fin, le preocupa lo de Cataluña. ¿Cómo no le va a preocupar lo de Cataluña? Pues claro, porque pues uno vive en un país y un país se puede romper, pues esto me parece como bastante normal que a uno le preocupe, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver hasta ese factor hasta dónde llega. Vamos a ver cuáles son los resultados en Cataluña. También creo que será interesante ver los resultados en Cataluña por provincias, cómo quedan, y en función de la composición final del Parlamento ver exactamente cuáles son las alianzas que se pueden establecer y las que no se pueden establecer, y si entramos, podría pasar en otra experiencia similar a la vivida en 2016, cuando hubo dificultades para llegar a la investidura e incluso se llegó a plantear pues la repetición electoral. Es algo que no hay que descartar. No. Yo tampoco lo situaría como la posibilidad más alta, sinceramente, en estos momentos, pero puede, o cuando menos la amenaza de una repetición electoral puede ser también determinante en el desenlace de los acuerdos. Son unas elecciones como bastante inciertas en un contexto muy especial, en un contexto de alta incertidumbre y con interrogantes en el escenario internacional y en lo que respecta a nuestras vidas importantes, casi yo diría más importantes que los que podía haber en el 77. Lo que pasa que en el 77, primero, los aquí presentes éramos todos más jóvenes. La sociedad española en general, por término medio, era más joven, por lo tanto un poco más optimista. Dos, las esperanzas eran un poco más elevadas. Las condiciones de vida materiales de la gente eran bastante peores que las actuales, pero había un horizonte. O sea, esa pregunta, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Casi había una mayoría de españoles que la tenía una misma respuesta. Pues podemos esperar de convertirnos en un país más moderno, más civilizado y más europeo. Y ahora que ya somos más modernos, más civilizados, porque somos más civilizados y más europeos, la pregunta ¿qué podemos esperar? Nos cuesta más responderla, puesto que hay nuevos interrogantes. Y descubrimos que la política sirve para muchas cosas, pero no sirve para resolver todos los interrogantes. Y eso nos pone un poco de mal humor. Y con esto creo que concluyo el dibujo de la situación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Enrique. Yo creo que ha sido muy ilustrativa, ¿no? Yo creo que dan pie para que haya un coloquio, muchas preguntas lo más vivo posible, así que, sin más dilación, empezamos. Palabras, sí. Preguntas. Sí, perdón, tengo un micro. A mí me gustaría que Enrique pudiera señalarnos un poquito cuál sería el papel de Ciudadanos en un posible resultado electoral en el que dependiera de su decisión, ya que ha puesto unas líneas rojas ya con tiempo, y si se podrían desdecir o con algún apoyo económico internacional que pudieran llevarlos a tomar alguna decisión de gobernabilidad. Bueno, mire, yo sobre Ciudadanos... pienso que en estos momentos, creo que había en televisión hace unos años un programa que se llamaba El rival más débil, ¿no? O que esa expresión se utilizaba en ese programa, en un concurso. Creo que en estos momentos Ciudadanos se está perfilando como el rival más débil. La paradoja de Ciudadanos es la siguiente: están muy bien puntuados en los sondeos. Siempre lo están. Pero cuando las costuras empiezan a tensarse, no solo hay que estar bien puntuado, hay que estar bien situado.
Y entonces a Ciudadanos le están tirando la camisa por varios lados, ¿no? Es decir, Ciudadanos hace exactamente ahora un año, las encuestas apuntaban que Ciudadanos estaba rozando el 30% de los votos y se estaba perfilando como el partido de sustitución del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular estaba muy quemado, por decirlo de la manera que nos entendemos todos, y Ciudadanos había apostado por decir, bueno, pues el PP se va apagando y nosotros nos vamos configurando como el partido alternativo, ¿no? La moción de censura rompió esa dinámica y de alguna manera yo creo que descolocó a Ciudadanos porque le cambió los términos de la competición, ¿no? Y entonces, claro, Ciudadanos se ha encontrado ante disyuntivas no fáciles de resolver, sobre todo a partir de las elecciones en Andalucía. Las elecciones de Andalucía fueron muy importantes en términos políticos, no solo por lo más visible, que es la sustitución del Partido Socialista en el lugar donde había gobernado siempre, sin alternancia, sino por el hecho de que en Andalucía se dirimía la hegemonía en la derecha española, ¿no? Y entonces allí en Andalucía pasaron dos cosas en ese contexto, ¿no? Pasó que apareció un partido con el que nadie contaba, al menos con la fuerza con que entró en escena, que es Vox, y con lo que ello luego ha tenido de proyección, ¿no? Vamos a ver cómo se concreta eso en abril, el 28. Pero a la vez, todo hubiese sido muy distinto si Ciudadanos hubiese adelantado al Partido Popular, que era en el fondo la apuesta. Porque probablemente si eso hubiese ocurrido, Ciudadanos se hubiese dirigido al Partido Socialista, le hubiese ofrecido un acuerdo sobre la base de dirigir ellos la Junta de Andalucía. Y hoy el contexto sería muy distinto. Es más, aunque no hubiesen llegado a un acuerdo no hubiesen superado el Partido Popular, pero sumasen con el Partido Socialista, su ubicación habría sido distinta. Pero el resultado andaluz aprisiona a Ciudadanos en el bloque de la derecha. Y Ciudadanos no se puede ausentar. Es decir, no, porque el resultado andaluz tiene una significación por encima del juego de partidos, que es la significación de cambio. O sea, está claro que había un deseo de cambio. Si no, no se explica la importante abstención en los partidos de izquierda. O sea, la gente de una forma u otra había un deseo de cambio. Por lo tanto, Ciudadanos no se podía abstraer. Podían haber resuelto la situación de otra manera, que es decir, oye, apoyamos la investidura del presidente del PP en Andalucía, nos mantenemos fuera del gobierno y por lo tanto nos mantenemos una cierta distancia, ¿no? No lo hicieron, sus razones tendrían, posiblemente llegarían a la conclusión de que era el momento que ellos también demostrasen que podían gobernar, ¿no? Bueno, eso ha colocado a Ciudadanos le ha alejado de esa posición de bisagra y le coloca en un punto muy complicado, que es decir, bueno, ¿y usted qué hace ahí? No, yo estoy en el bloque de la derecha para liderarlo. Pero la cuestión es si eso funciona. En estos momentos en las encuestas no parece que esté funcionando, ¿no? Y claro, en el electorado conservador habrá una cosa que acabará, en un grado u otro, acabará funcionando a finales de abril. La campaña se decidirá en los últimos días, se decidirá básicamente después de las vacaciones de Semana Santa. Esta es una campaña muy especial, porque la vamos a parar un poco, durante unos días está un poco parada, ¿no? Y eso se decide en los últimos 4 días, se va a decidir en los últimos 4 días. Claro, y en esos últimos 4 días, al final, la polarización será el PSOE, oiga, Sánchez o echar a Sánchez. Este es el tema, ¿no? Por lo tanto, ahí los veo mal colocados. Digo esto por una razón, porque claro, la cuestión es que hay que ver si la hipótesis PSOE-Ciudadanos puede realizarse, porque para que se realice han de sumar. Y yo la primera duda que tengo es si van a sumar. Primera duda. Si suman, hombre, ahí se va a mover Roma con Santiago.
Roma con Santiago, Lugo, en fin, y toda la cornisa cantábrica. Es decir, para que haya ese acuerdo que los poderes económicos interpretan que sería un acuerdo estabilizador para España, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, Rivera ha dicho por activa y por pasiva que no. Vamos a ver, es interesante, si ocurre, si los números dan, falta que den. Pero Rivera había dicho que no a Rajoy, ¿no? También. Claro, sí. Bueno, y también hay que ver según cuál sea el resultado. Aquí estas elecciones que vienen puede... A veces más es menos y menos es más. Es decir, tú con menos diputados puedes tener más influencia y con más puedes tener menos, ¿no? Sí. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, él da a entender, decir, Ciudadanos estaría dispuesto a apoyar un presidente del Partido Socialista que no sea Sánchez. Bueno, oye, según cuál sea el resultado, en la política hemos de partir de la base, el sistema español es un sistema parlamentario. Por lo tanto, las elecciones lo que hacemos es elegir a los diputados y a partir de ahí es el Parlamento el que decide. Claro, estamos acostumbrados por el sistema electoral que les he explicado, que bueno, que si ganaba uno se producía una situación en la que era fácil que el ganador, en realidad, hasta la fecha, en España el partido que ha ganado las elecciones es el que ha gobernado España. Luego, y por solo una vez en 40 años, una moción de censura ha tumbado al presidente del gobierno. La moción de censura, tal como está planteada en España, no es fácil tumbar a un presidente del gobierno. Has de conseguir sumar muchas voluntades para tumbar a un presidente, ¿no? O sea, es un sistema como muy estabilizador, el sistema político español. Pero bueno, en el momento en que se produce, como se ha producido en España ahora, una fragmentación, una mayor pluralidad de opciones políticas, bueno, el Parlamento emerge como escenario de decisión. Y eso también a la gente le provoca una cierta incomodidad. Dice, oye, yo voto y en cambio, no, es que esto es tal como está establecido. Es el Parlamento el que decide, ¿no? Y claro, entonces, en el Parlamento, ¿qué puede pasar? Pues Ciudadanos podría exigir otro candidato, sí, depende de los números. Y depende de otra cosa. Es decir, si el que ha sacado... Si la derecha no suma, solo habrá una hipótesis de investidura, que es la hipótesis del candidato del partido más votado, ¿no? Entonces, si el candidato del partido más votado no consigue que los que le podrían apoyar le apoyen, tiene dos opciones. Una es plegarse a las exigencias de quienes le podrían apoyar. Esta podría ser una, es decir, apártese usted, que venga el señor Bono, si es Bono el presidente del gobierno, nosotros la apoyamos, vale. Y la otra es decir, oiga, señores, vamos a votar otra vez, ¿no? Y dígame usted, o sea, vamos a ver, y eso dependerá de los números. Por esto, para el Partido Socialista, yo creo que llegar a los 130 es muy importante. Porque los 130, a partir de los 130 tienes una situación de dominio del tablero. No es que el tablero sea tuyo, pero tienes una cierta situación de dominio del tablero. No es lo mismo que Ciudadanos tenga 34, repita con 34, pase a 40 o se quede con 30. Si retrocede, su capacidad de presión disminuye, ¿no? En principio. Por lo tanto, también ahí la distribución de los escaños será... Y claro, aquí hay una cuestión, ¿no? En lo que se refiere a la distribución de los escaños, las encuestas se pueden aproximar algo, las encuestas yo creo que se aproximarán bastante a los porcentajes de voto, pero puesto que el mecanismo de distribución de escaños es bastante
es bastante, bueno, complejo no lo es mucho, pero es que una diferencia de 1000 votos arriba abajo puede mover un escaño hacia un lado u otro, y esto no hay encuesta que sea capaz de poder afinar tanto, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes vean en el periódico decir estas horquillas, pues tómenselas como referencia, pero hay que tomárselo también con cautela, porque puede ser que eso se modifique el día 28. Una valoración solamente sobre la encuesta publicada hoy de Cataluña. Sí. De Esquerra. Sí. Bueno, sí. Mire, yo no la he visto, la he oído por algo por radio. A ver, mire, yo le voy sobre Esquerra, las encuestas Cataluña. Esquerra tiene una especialidad: ganar las encuestas y perder las elecciones. Espero que no haya nadie de Esquerra Republicana en la sala. Vamos a ver, yo no los veo ganando las elecciones. Digo, pues puede que me equivoque estrepitosamente, ¿eh? Creo que estas elecciones en Cataluña las gana el PSC. Creo. Por dos motivos, básicamente. Uno, porque en Cataluña la gente sabe lo que está en juego, ¿eh? Está en juego la autonomía, no la independencia, la autonomía. Y por lo tanto, la tendencia al voto útil a favor del Partido Socialista será elevada, sobre todo en la provincia de Barcelona, ¿no? Y también en Tarragona, donde el Partido Socialista históricamente ha tenido registros muy importantes. Para que ustedes se hagan una idea, en las elecciones de 2008, no hace 10 años, las segundas elecciones de Zapatero, el PSC sacó 25 diputados en Cataluña. Es un resultado récord. Y básicamente no es que hubiese un entusiasmo desbordante del electorado catalán hacia el Partido Socialista, sino simplemente que era un voto de freno al Partido Popular, ¿no? Y esto se volverá a manifestar esta vez. Y luego, porque la competición en el campo del voto independentista sigue en pie. Es verdad que Esquerra parece que le está ganando la partida a los antiguos convergentes, digo así porque no se sabe muy bien, el baile de nombres es tan constante que uno ya no sabe, ¿no? Pero ya me entienden ustedes. Ha surgido otra candidatura que se llama el Frente Republicano, bueno, que es la candidatura que intenta recoger el voto de los más descontentos, de los que consideran que, en fin, que esto de la independencia tenía que ir en serio y que no ha ido en serio, y estos pueden recortar alguna cosa. Vamos a ver, yo particularmente creo que esto será muy competido entre Esquerra Republicana y el PSC. Evidentemente, Esquerra será el más votado en Girona y Lleida, esto está claro, pero hay que ver el resultado de Barcelona y el de Tarragona. Más o menos lo veo así en estos momentos. Sí, buenas tardes. Primero, agradecer a la UNED Lugo que nos dé la oportunidad de escuchar a Enric Juliana, que para mí es uno de los periodistas pues, más coherentes, fiables y relevantes del panorama periodístico del Estado español. Es decir, quiero decir con esto que Enric Juliana no es Eduardo Inda, por ejemplo. No. Y agradecerle al propio Enrique pues, que esté aquí, que nos permita escucharlo. Por otro lado, con respecto a una de las últimas cosas que se han escuchado, hombre, a mí me parece bastante pobre el argumento que tiene la derecha, o casi el único argumento que le veo común, que es ir a estas elecciones para echar a Sánchez, ¿no? Me parece un argumento muy pobre, ¿no? Pero no era eso lo que quería comentar, simplemente dejarlo sobre la mesa. Sí hacer una valoración sobre lo que antes comentabas en cuanto a que un político salga y diga no sé esto, no sabemos este tema, y que decías provocaría el suicidio de la asesoría de comunicación. Y yo me pregunto si en una sociedad madura y crítica no sería muy de valorar que un político nos diga no sabemos esto, no sé decir esto, porque eso me dice dos cosas. Una, que me está diciendo la verdad, y dos, que por lo menos se ha hecho una pausa, se ha parado a pensar y no me dice lo primero que se le ocurre o lo primero que sabe que quieren escuchar ciertas personas simplemente por ganar 4 votos, ¿no?
Sí, esto es creo que lo que usted plantea es una buena reflexión. La política se ha tecnificado mucho, como todas las disciplinas de la actividad humana. Todas están muy tecnificadas, están muy estudiadas, muy desarrolladas. La tecnología la ha entrado en la política también, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Sí, los mensajes están muy segmentados, muy estudiados. Claro, yo soy un clásico, ¿no? Es decir, yo soy de la vieja escuela. Entonces, a mí hay cosas que me producen una cierta inquietud, que tampoco quiero exagerar, ¿no? Para no parecer un viejo cascarrabias, ¿no? Pero hay un personaje, ¿no? Fouché, que fue el fundador, el inventor de la policía política, ¿no? Este es un personaje curiosísimo, francés. Este empezó siendo el más radical de los jacobinos, conocido como el ametrallador de Lyon, porque era un auténtico terrorista, ¿no? Luego, cuando los jacobinos empezaron a declinar, él fue el que cerró, pistola en mano, el Club Jacobino de París, ¿no? Y entonces estuvo guillotinando a jacobinos. Después llegó Napoleón, y Napoleón necesitaba un cuerpo de policía. Él dirigió el cuerpo de policía de Napoleón, que es el primer cuerpo de policía político que existió en el mundo moderno, ¿no? Pero después declinó Napoleón y se empezó a conspirar por el retorno a la monarquía. Y Fouché negoció el retorno a la monarquía, ¿no? Sí, con esto ya tenemos el retrato del personaje. Bueno, este Fouché, cuando dirigía la policía política, hay una biografía de Stefan Zweig sobre él, extraordinaria. Fouché dijo: dadme la carta de un hombre, cualquier carta que haya escrito, y lo mandaré a la guillotina. Bueno, este principio de Fouché hoy está vivo en las redes sociales. Dadme cualquier cosa que haya dicho cualquier persona y lo mandaré a la guillotina digital. Porque las redes sociales lo que hacen es eliminar el contexto en el cual se ha dicho. Fulano ha dicho, ¡pum!, y está, ¿no? Y esto sirve tanto para las frases escritas como para las dichas en vídeo, ¿no? Con lo cual, en estos momentos, en realidad, lo que estamos asistiendo es a la instauración de un eficacísimo sistema, implacable sistema de autocensura. Cualquier persona que hoy esté obligada a hablar en público y tenga algún tipo de responsabilidad detrás suyo, bien de orden político, de dirección económica y tal, cada vez que habla en público ha de tomar unas prevenciones de tipo psicológico 5 veces superiores a las que tomaba hace 10 años, porque sabe que sus palabras pueden ser grabadas, pueden ser distorsionadas y puede tener un lío extraordinario. Es decir, la gente se expresa con muchísima mayor prevención que hace un tiempo. Pero no solo la gente que tiene, sino las personas privadas. El número de conflictos, de litigios, de situaciones explosivas que se están dando en la vida de las personas como consecuencia de la indiscreción o de la utilización malévola de las indiscreciones está conociendo un crecimiento exponencial. Con lo cual estamos en un punto que cualquiera, antes de decir, de mirar, solo ha de pensar 2 veces. Este es un poco el contexto en el que estamos. Por lo tanto, la política está sometida a un estrés extraordinario. Han surgido nuevas profesiones con gente brillante. Creo que hoy ha habido una persona que hoy ha ofrecido ideas interesantes al respecto. Digamos, nuevos tecnólogos de la comunicación que están intentando, en fin, orientar lo que se puede hacer, que estudian los nuevos mecanismos y, por lo tanto, intentan orientar cómo manejarse con los nuevos mecanismos, pero realmente el panorama ahí ha cambiado. Y ese panorama parece reñido con la sinceridad, ¿no? Parece reñido con la sinceridad. Este es uno de los temas, porque realmente lo que sí existe es una demanda de autenticidad. Esto está claro, no hay ninguna duda que existe una gran demanda de autenticidad. Yo creo que los tecnólogos, que son muy listos, dicen, vamos a fabricar la autenticidad.
Y la cuestión es si la autenticidad se puede fabricar. Yo, como no soy experto en la materia, no tengo la respuesta. Buenas tardes. Quería preguntarle su opinión acerca del auge mundial de la ultraderecha y qué perspectivas le ve a corto y medio plazo. Gracias. Bueno, la ultraderecha, también aquí puede pasarnos ahora que periódicamente parece, a veces lees cosas como si no hubiese existido, ¿no? La ultraderecha, los que tenemos memoria política de los años 70, la ultraderecha existía y además era violenta. Y estaba presente en casi todos los países de Europa, ¿no? Lo que pasa que en aquel momento estaba más recluida en un ángulo, ¿no? Sobre todo porque el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y de lo que había significado las ideologías de carácter fascista en los años 30 estaba mucho más vivo que ahora, ¿no? Y hubo violencia de extrema derecha, lo hubo en Italia de una manera muy intensa, lo hubo en la transición española, lo hubo en otros países, ¿no? A De Gaulle lo intentó matar, asesinar un grupo de extrema derecha, ¿no? Para Francia, ¿no? Ahora es distinto porque yo creo que no es exactamente aquella extrema derecha, porque han cambiado algunas cosas. La primera de ellas, estamos más lejos del recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante. El paso del tiempo es inexorable, ¿no? El recuerdo de las cosas pasadas con el paso de las generaciones se va desvaneciendo y sí, hay esfuerzos para recordar lo que pasó y lo que no debe volver a pasar, pero el paso del tiempo es inexorable. No es lo mismo contemplar algunas cosas en 1970 que contemplarlas en 2018, porque ha pasado más tiempo, ¿no? Y los recuerdos dramáticos se han enfriado, están en las hemerotecas o en las filmotecas, ¿no? En segundo lugar, creo que estamos ante unas características de estos movimientos de naturaleza distinta, aunque con aspectos coincidentes en algunos casos con lo de los años 70, que tiene que ver mucho con lo que les he planteado antes, con esta incertidumbre y con esa dificultad de responder a las preguntas sobre el futuro. Con lo cual que hay en estos momentos movimientos de carácter defensivo que se están recluyendo alrededor de la identidad, alrededor de la defensa, pues, del estado del bienestar. El mapa de los movimientos populistas de derechas en Europa es muy variable. En los países escandinavos existen en algunos países algunos nostálgicos de carácter neonazi, por ejemplo en Noruega, porque Noruega fue un país que colaboró con los nazis. Y los simpatizantes de los nazis fueron durísimamente castigados después de la Segunda Guerra Mundial en Noruega, al punto de que el jefe del partido nazi noruego fue fusilado al acabar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quedan rescoldos de nostálgicos de aquel tiempo. Incluso por el hecho de que cuando algo ha sido proscrito, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista moral, una cierta adscripción a las ideas proscritas a veces es una manera de plantar cara, de ir a la contra. Y siempre en todas las sociedades pues hay gente pues que se adhiere a ideas de un cierto carácter, ni que sea para ir a la contra, para manifestar Pero eso en todo caso en Escandinavia no es la idea dominante. Los movimientos de carácter populista de derecha que existen en Escandinavia giran alrededor de un punto, que es la defensa del estado del bienestar. Tienen unos estándares de protección social extraordinarios y dicen, oye, esto me parece que lo vamos a mantener y me parece que estoy viendo demasiados inmigrantes en mi ciudad, ¿no? Países que han sido
hay que decirlo, generosos con los inmigrantes que han recibido, ¿no? Por lo tanto, son los nuevos finlandeses, la nueva democracia en Suecia, etcétera, etcétera. Son movimientos cuyo ideario gira alrededor, sobre todo, la cuestión de la inmigración y de exigir dureza en la Unión Europea respecto al sur. Estos españoles, griegos y italianos se pasan el día tocando la guitarra debajo de un olivo, ¿no? Estos, si tienen deudas, que se las paguen ellos. Este es el planteamiento. Luego, los países del este de Europa, yo creo que el planteamiento es otro y quizá nosotros desde la parte occidental lo hemos entendido tarde, ¿no? ¿Cuál era su planteamiento? Ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron bajo el dominio de ruso, ¿no? De la Unión Soviética, pero ruso en última instancia. Y entonces, cuando la Unión Soviética se disuelve y ellos acceden a la Unión Europea, después de unos traumas sociales muy importantes, ellos leen la entrada en la Unión Europea como la recuperación de su soberanía que creían perdida en el periodo de dominación soviética, ¿no? Y entonces estos dicen, oiga, yo no he venido a la Unión Europea para que los de Bruselas hagan como lo hacían los de Moscú, que me decían lo que tenía que hacer. Este es el discurso que hace Orbán en Hungría. Dice, estos de Bruselas se comportan como los de Moscú antes. Nos dicen lo que hay que hacer. ¿Cuántas etiquetas hay que poner en las botellas de cerveza, ¿no? Esto nos lo decía antes el Partido Comunista de la Unión Soviética. Por lo tanto, nosotros somos húngaros y aquí en Hungría mandamos nosotros, ¿no? Y además no queremos inmigrantes, hay muy pocos. Es una manera de atizar el miedo de la gente y es una manera de coagular a la gente. Esto es más viejo que la tos, ¿no? En Hungría han llegado a un extremo, caray, es que les falta gente. Porque la economía húngara está creciendo, este año creció el 5%. No tienen suficientes trabajadores. Y han hecho una ley, habrán leído algo, porque hubo una huelga importante, que autoriza a las empresas o sea, que haya más horas extras, pero a pagar a 2 años vista. Ha habido un pollo extraordinario, claro, los sindicatos han dicho, oiga, ¿esto qué es? O sea, usted tendrá que trabajar tantas horas adicionales, pero se las pagaremos en 2 años. Bueno, claro, pero es que el gobierno ha dicho que no quiere ni un inmigrante en Hungría, muy pocos, ¿no? En Polonia ocurre lo mismo, en versión católica, en fin, son países que, bueno, están todavía pagando la factura de su historia, ¿no? Luego tenemos el sur de Europa, que vivimos todavía bajo el trauma de lo que ha supuesto la crisis económica, la crisis financiera, la deuda, y somos países pues que estamos oscilando entre o nos vamos un poco más a la izquierda o nos vamos un poco más a la derecha, ¿no? Vamos haciendo así, ¿no? Y esto está pasando en Italia, está pasando en Grecia, puede pasar en España. ¿Hay un denominador común? Sí, hay un denominador común que es, puesto que estamos muy inquietos, queremos recuperar el control de la situación. Y la palabra soberanismo es la que define eso. Es curioso, fíjense que en España cuando hablamos del soberanismo nos referimos a los de Cataluña. Los catalanes se han vuelto todos soberanistas. En Italia el gobierno se titula a sí mismo soberanista. El gobierno actual italiano. No en relación a sí mismos, no, en relación a Bruselas, ¿no? El concepto soberanismo es un concepto que forma parte del lenguaje político europeo. En definitiva, Le Pen en Francia que dice, no, Francia, sí, claro, por supuesto, Francia es Europa, pero Francia no ha de obedecer a Alemania. Los ingleses que han dicho, oiga, nosotros nos vamos, ahora tienen un cirio extraordinario, ¿no? Estas son las tensiones que está habiendo y al final del día, para acabar con lo que usted me pregunta, hay otro elemento que vamos a tener muy en cuenta, ¿no? Que es claro, es decir, todos estos elementos están ahí, no son nuevos, algunos vienen de lejos, pero claro, si el elemento coagulador es la presidencia de los Estados Unidos, eso adquiere mucha fuerza.
si en Estados Unidos eligen a Calígula como emperador, en las provincias del imperio aparecen 10.000 Calígulas, que es lo que está pasando ahora en el mundo, me da la impresión, ¿no? Es decir, Trump es el faro de todos estos movimientos, por lo tanto, que hayan adquirido una cierta fuerza y que la puedan mantener en los próximos años, forma parte del paisaje. Pero esto no es exactamente aquella extrema derecha de los años 70, del movimiento social italiano, de los franceses que habían salido con resquemor de Argelia, de los antiguos falangistas españoles que no aceptaban. Es una cosa distinta y sobre todo tiene una amplitud y una capacidad de difusión social mucho más amplia. ¿Alguna pregunta más? A ver, 2 preguntas. Mi pregunta es sobre los audios que han salido sobre Podemos, Venezuela, que daban la imagen eso, pero que había una estructura dentro del gobierno, dentro de la policía y demás, que querían acabar con Podemos. ¿Hasta qué punto eso puede mitigar la caída que se le presupone a Podemos en beneficio del PSOE? Porque claro, hasta ahora siempre nos mostraba un poco a la gente de Podemos como si no fueran españoles, daba la sensación de que no eran, de que no defendían la patria y demás, y ahora realmente se están viendo un poco como víctimas del Estado. Bueno, lo que está emergiendo estos días yo me parece que es de una gravedad importante, y que trasciende a Podemos, ¿no? Porque si se ha espiado y se ha intentado manipular a la opinión contra un partido, se puede pasar respecto a los otros. Es decir, esto es una señal alarmante, pero eso ya sabíamos, teníamos noticias de ello hace tiempo. Contra los independentistas catalanes también se han utilizado esas técnicas, lo que pasa que en algún momento, bueno, dadas las circunstancias y la naturaleza del conflicto político en Cataluña, pues quizá un sector de la opinión decía, bueno, pues mira, si se trata de para parar los pies a esta gente, pues miramos hacia otro lado, ¿no? Hombre, claro, mirar hacia otro lado en estos casos es siempre, cuando el Estado se comporta de manera ilegal, es un problema que al final acaba siendo un problema para todos, ¿no? Yo creo que la gravedad del asunto es muy seria. Si esto beneficiará a Podemos o no. Bueno, en todo caso, yo creo que lo que ha ocurrido estas últimas semanas es que Podemos, que prácticamente había desaparecido casi del escenario, ha vuelto a la escena y tiene argumento en estos momentos. Está en la escena con argumento. Y eso ya en sí mismo tiene una significación. Eso le permitirá recuperar posiciones electorales. Yo creo que con eso solo no. Me da la impresión, ¿no? Que eso le puede ayudar un poco, pero no creo que le provoque le haga disparar muy hacia arriba en el resultado electoral. Vamos a ver, yo creo que Podemos es un movimiento político que ha contribuido a que cambien algunas cosas importantes en este país, ha modificado cosas. Y ya no me refiero solo a haber sido un actor importante de la moción de censura, sino que ha modificado cosas, ¿no? Y quizá su papel haya consistido en eso. Y ahora hay que ver cuál es su papel en el futuro. Ellos plantean en estos momentos, es decir, nosotros podemos ser los componentes exigentes de una mayoría, nueva mayoría política en España. Incluso hablan sin ambigüedades de la posibilidad de entrar en el gobierno, formar parte del gobierno. Me parece una posición inteligente. Y evidentemente la constancia de que desde el Estado se maniobró contra ellos, en principio perjudicarles, no creo que les perjudique el que hoy se conozcan estas informaciones. En todo caso les perjudicó en el momento que se les intentó presentar. Esto lo recordamos bien, o sea, las oleadas de estresantes, ¿no? de informaciones en cascada, ¿no? Que en un momento dado introducían una presión muy fuerte a la opinión pública de decir, no, esto es un peligro, esta gente hay que separarse de esto, ¿no? Ahora, yo iría un poco más allá sobre esta cuestión, que es la siguiente. Hoy lo comentaba con unas personas por la mañana. Es decir,
estamos asistiendo en estos momentos, podríamos decir, a una clase de anatomía, ¿no? Estas informaciones lo que nos dan son como lecciones de anatomía. Es decir, mire, el Estado funciona también así. O sea, el Estado garantiza la seguridad social, garantiza los hospitales y de vez en cuando hay policías que si no los controlas bien, pero es que además resulta que hay centrales de compras bajo etiquetas periodísticas que el material robado pues determinadas personas acaban allí. Esto antes se llamaban no periodistas sino peristas, que es lo mismo pero sin la O, ¿no? Una cosa es un periodista y otra cosa es un perista. El perista compra material robado y lo recoloca, lo revaloriza y lo coloca. Bueno, hay alguien que hace esta función, ¿no? Esto es importante saberlo, el que la gente lo sepa, esto es importante, muy importante, porque es tener mayor conocimiento de cómo funcionan las cosas. La pregunta, para mí, de cara al 28 de abril, es si tenemos la garantía que después del 28 de abril seguiremos asistiendo a lecciones de anatomía en España o se habrán clausurado las lecciones de anatomía, porque ya no será posible hacer cursos de anatomía. Este es uno de los temas también, a reflexionar, a partir de estos datos, ¿no? Sí, eso es interesante que la sociedad lo sepa, porque a la medida que se sabe, bueno, de una forma u otra se va a establecer una corrección, ahí abierta una instrucción judicial. Ahora la cuestión es que un país democrático estas cosas pueden ocurrir, que ocurran no invalidan el carácter democrático de la situación. El carácter democrático se valida en la medida que el país es capaz de saberlo y corregirlo. La cuestión es si vamos a seguir estando en condiciones de saberlo y de corregirlo. Este es uno de los temas. Por esto estas elecciones pienso que son verdaderamente muy importantes, las de finales de mes. Lo mío es, yo no voy a hablar de política, voy a hablar de tecnología. Bien. La tecnología, el petróleo y el gas, yo acabo de patentar un invento que es una nueva tecnología, un eje que va a cambiar un poco la situación. No se va a gastar petróleo ni nada. Bueno, se va adelante. Hoy vence las alegaciones, hoy día 5 de abril, y yo calculo que en 3 o 4 años ya tendremos menos contaminación de CO2 y todo esto. Es lo que quería decir, solo informar. Bien. Pues adelante. Adelante. No. El mundo ha de avanzar en esta dirección. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La última pregunta, si me permitís, me la reservo como director del curso, me la reservo. Enrique, en valoración rápida, hipótesis, 350 diputados en el Congreso, lunes 29 de abril por la mañana, por 2 bloques, ¿no? Ahora que vimos 160... izquierdas, suma de derechas 160. Presuponemos, además, para hacerlo más difícil el Sudoku, PSOE y Ciudadanos no suman, te lo digo, que es a donde quiero ir. 160, nos quedan 30 diputados, de los cuales 20 más o menos son de tu tierra, Esquerra más PDeCAT, aproximadamente, ¿no? Que eso podría ser. Hipótesis. Tranquilo que nadie te va a ir a reclamar el 29 nada, porque esto es parte de ciencia ficción. ¿Cómo crees que se resolvería la cuestión teniendo en cuenta el escenario actual del juicio, el escenario Cataluña-España, el escenario interno entre Esquerra, PDeCAT y Puigdemont desde el exterior, ¿no? Sí, pienso que es una de las hipótesis posibles, aunque yo en esta ocasión quiero ver el 28 exactamente, porque no tengo ninguna certeza, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, esta es una de las posibilidades
Y entonces, en el supuesto de que se diese esa posibilidad, lo primero que habría que atender es exactamente cuál es el resultado en Cataluña, ¿no? Exactamente cómo quedan las distribución de fuerzas. Porque sí, efectivamente, un resultado de estas características podría presentar dos variables. Una, que con los diputados de Esquerra Republicana fuese suficiente, ¿no? Pero eso también depende del resultado de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana tiene en la actualidad 9 diputados, las encuestas dicen que podría llegar a 12 o 13. Yo sobre esto soy escéptico, y lo he dicho antes. Pero bueno, no es lo mismo que sean 10 que sean 12, porque puede la investidura, porque hemos de distinguir una cuestión. Una cosa es la investidura y otra es el funcionamiento después del gobierno. O sea, la cuestión es la investidura. Y después puede haber una investidura y un gobierno en minoría, como el que hemos tenido estos meses, que establece acuerdos. O un gobierno en minoría que no sea solo el PSOE, sino que sea el PSOE y además con incluso un gobierno de coalición, imaginemos, del PSOE y Podemos, bien, suponer bastante, pero podría ser, no lo veo imposible, que no llegase a sumar, le faltasen unos votos, pero dice, bueno, pero este gobierno gobierna y irá, negociará el presupuesto, en fin, las votaciones importantes las negociará para llegar. Y entonces, los partidos catalanes lo único que han de es plantear sus condiciones para la investidura, ¿no? Y entonces lo que habría que ver es exactamente cuáles son esas condiciones. Yo creo que en estos momentos, la posición de partida de Esquerra Republicana es de no ir a una negociación imposible con el Partido Socialista. Este es su planteamiento de salida. Pero hay que ver el resultado. Si el resultado colma sus expectativas, eso puede que sea así. Si no es así, lo veo complicado, por una razón. Porque Esquerra Republicana es un partido inseguro. No es que hoy quiera hablar especialmente mal de Esquerra Republicana, pero es que conozco un poco, saben que los catalanes antes éramos especialistas en textil, ¿no? Conozco un poco el paño, digamos, ¿no? Y entonces son inseguros. Son inseguros porque, en definitiva, Cataluña, pues, ustedes saben pues que desde el año 80 hasta ahora, pues el partido dominante ha sido Convergencia, ¿no? Como lo ha sido en Galicia el Partido Popular, ¿no? Y ustedes saben que el Partido Popular en Galicia pues tiene experiencia, sabe lo que es manejar las cosas en Galicia, ¿verdad? ¿No? Y de tal forma que solo estuvo fuera del gobierno durante 4 años, ¿no? Entonces los convergentes... bueno, hubo un periodo... Sí, es verdad, Nogueira. Camilo Nogueira, digo Lache, González Lache, sí, Nogueira estaba también por ahí, pero González Lache. Bueno, pero en todo caso es el partido dominante. Convergencia es el partido dominante en Cataluña. Entonces, Esquerra tiene o sea, es un partido que nunca ha acabado de tener seguridad de que sea el partido hegemónico en Cataluña. Puede ser el ganador de elecciones, pero una cosa es ganar elecciones y otra cosa es ser hegemónico. Son dos cosas distintas, ¿no? No lo es. Por lo tanto, si su resultado no colma las expectativas, se van a poner un poco nerviosos. Luego vienen las elecciones municipales, el 26 de mayo, que para ellos son muy importantes. Son importantes en toda España. La alcaldía de Barcelona, ¿la van a conseguir o no la van a conseguir? Tengo algunas dudas. Aunque todas las encuestas también dicen que ellos pueden conseguir la alcaldía de Barcelona. Depende del ciclo, cómo acabe para ellos. Si ellos realmente consiguen victorias importantes, tendrán mayor seguridad y pueden tener una actitud. Pero si las cosas no le van conforme ellos en estos momentos creen que van a ir, Esquerra Republicana puede entrar en una situación de gran nerviosismo. Vamos a tener la sentencia, el juicio se va a alargar, seguramente el juicio acabará en la primera quincena de julio. Es probable que la sentencia no se conozca hasta diciembre, lo cual quiere decir que la situación política en Cataluña va a vivir unos meses todavía, en fin, de esta situación difícil de calificar, porque no encuentro los términos para calificarla, porque
una tensa interinidad que ha de desembocar necesariamente en otras elecciones en un momento dado, seguramente después de la sentencia y en un contexto, en fin, de tensión, ¿no? Complicado, es complicado, ¿eh? No es imposible, pero es complicado. Ahora bien, si la opción es de bloqueo, siguiendo siempre la hipótesis que planteas, un bloqueo lleva a la repetición electoral. Y aquí los partidos sí que son, cada uno tiene sus cálculos, sus intereses. Entonces la cuestión es, al que bloquea, ¿les sale a cuenta el bloqueo? ¿Les sale la cuenta el bloqueo? Sí, sobre todo si el bloqueo es decir, bloqueamos porque, en fin, porque queremos bloquear. Es más, puede ser que la parte bloqueada llegue a la conclusión de que no le va mal que le bloqueen. Porque, digamos, imaginaos que Sánchez dice, oiga, no me dejan gobernar y, oiga, yo no les voy a conceder esto que me están pidiendo. Y vas a ir a una campaña electoral y que tú podrás seguir diciendo, oiga, no me acuse de que yo dependo de no se sabe quién, tal, ¿no? Porque acabo de demostrar de que no he aceptado lo que me estaban pidiendo. Y por lo tanto, oiga, si España quiere tener gobierno, fabricar gobierno, acábenme de votar, porque esto, si no, de aquí no salimos, ¿no? O sea, ahora, este es un juego en el que yo creo que quizá estaremos en el verano, ¿no? Espero que no, yo quisiera poder descansar en verano. Pero puede ser. La situación en Cataluña es provisional, el cuadro es muy provisional, está sujeto, y sobre todo está sujeto a algo que yo soy consciente de que no es fácil comprender, digamos, desde fuera de Cataluña, que es a una situación de emocionalidad muy fuerte en estos momentos, ¿no? O sea, la política en Cataluña está muy sometida a las emociones, por razones que me parece que están a la vista de todo el mundo. Y por lo tanto, claro, esto lo hace todavía más complicado, ¿eh? O sea, la emotividad de la política es muy elevada y por lo tanto ahí vamos a ver. En principio, a mí me consta que la posición de Esquerra Republicana en estos momentos es de establecer una serie de condiciones, pero de no ponerle la investidura a Sánchez muy difícil. Este es su punto de partida, pero la templanza no sé cómo se va a mantener en función de los resultados electorales. Si ellos, por ejemplo, no alcanzan los 12 diputados, o sea, si pinchan en relación a las encuestas, seguro que se ponen nerviosos. En esto sí que creo que conozco algo un poco cómo funciona. Muy bien. Ana, cierra tú. Sí. Yo daros las gracias a todos por estos 2 días intensos de trabajo que hemos tenido. Gracias por asistir. Además, la meteorología no ha ayudado, así que doblemente agradecidos. Y, bueno, ya que tenemos aquí a la directora, los temas pendientes y algunos nos ha quedado, pues, para ya las peticiones de siempre, el tercer simposium para el año que viene, ¿no? Por mi parte nada más y que cierre Ana. Muchas gracias. Efectivamente, nos queda China. Tenemos ahí pendiente. Bueno, pues nada, agradecerles a todos su presencia aquí esta tarde y, como siempre, mis agradecimientos a Enric, en primer lugar, porque ha hecho el esfuerzo de acompañarnos. Mi agradecimiento al director del curso y a mis compañeros, especialmente a mi compañero Carlos, que es el ideólogo del curso, entre comillas. Y bueno, pues también agradecer a las instituciones, como no, pues en especial a la Diputación y al presidente de la Junta Rectora, Álvaro Santos, que nuevamente reitero que se disculpa por no haber podido acompañarnos aquí esta tarde por cuestiones de agenda. Y nada, espero volver a verles en el tercer simposio de Política Pop. Muchas gracias.
Our Debbie's in no trouble.